tengan una feliz noche. El día de hoy vamos a tomar un tiempo para estudiar el tema del capítulo 4, que es leyes de Newton. Capítulo 3, leyes de Newton. Dependiendo del libro que usted utilice. Que será el último tema. Y el último tema para esta primera unidad. Bien, comencemos entonces. En el libro de texto de Wilson y Buffa, este es el capítulo 3. Ok. Entonces, hasta ahora, nosotros hemos analizado la cinemática. ¿Cómo analizábamos cinemática? Bueno, con las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. No nos interesaban por qué los objetos se estaban moviendo. Pero, bueno, a partir de ahora sí nos van a interesar las causas del movimiento. A eso le vamos a llamar dinámica. Vamos a estudiar qué causa que un objeto se mueva o qué causa que un objeto se detenga. Este problema fue planteado allá por los 1600 y lo resolvió el físico inglés Sir Isaac Newton. Tomó los trabajos de Galileo y los hizo un poco más generales y encontró entonces y resumió las diversas relaciones que hay entre la fuerza y el movimiento. Y a estas relaciones les llamamos nosotros leyes de Newton del movimiento. Si yo les pregunto a ustedes qué entienden por la palabra fuerza. Y bueno, fuerza es aquello que yo siento cuando alguien me empuja y bueno, me empuja y yo salgo disparado para algún lado. O fuerza puede ser la que experimenta un bebé cuando su madre lo carga. Fuerza puede ser también lo que usted aplica sobre una caja al levantarla. Una fuerza que nosotros experimentamos todos los días es la fuerza con la que el planeta Tierra nos atrae a nosotros. Y entonces, en el lenguaje cotidiano, la fuerza puede ser un empujón, puede ser un jalón o un tirón, pero una definición más adecuada es que una fuerza es una interacción entre dos cuerpos o entre un cuerpo y su entorno. Entonces, es una interacción. Para que haya fuerza, tiene que haber una interacción. La fuerza es capaz de cambiar el estado del movimiento de un cuerpo. Es una cantidad vectorial, es decir, la fuerza puede poner en movimiento un cuerpo o un cuerpo que está en movimiento puede ser detenido por una fuerza. Es una cantidad vectorial, por lo tanto, la fuerza tiene magnitud y dirección. Y tiene unidades. La unidad de la fuerza es el Newton, en honor a Isaac Newton. Pero el Newton, a su vez, es una unidad que se compone del kilogramo, metro sobre segundo cuadrado. O sea que si ustedes observan kilogramo, metro sobre segundo cuadrado, esos son newtons. También es una forma de representar el Newton. Como escribir todo esto es más trabajoso, entonces lo resumimos como con la letra N mayúscula, ojo, N mayúscula para el Newton. Y entonces, como la fuerza es un vector, la dirección en la que el objeto se va a mover depende de la dirección de la fuerza. Sobre un objeto pueden actuar diversas fuerzas. Nosotros, por ejemplo, si usted está sentado escuchándome, sobre usted están interactuando como mínimo dos fuerzas. Una fuerza que es la atracción de la Tierra, la atracción que ejerce la Tierra sobre todos nosotros. Esa es una.
Y si usted está sentado, la silla que evita que usted se caiga está ejerciendo otra fuerza sobre usted. Aquí tenemos el ejemplo de un avión. Un avión está sujeto a 4 fuerzas. Como mínimo está sujeto a 4 fuerzas. Una es el peso, bueno, peso, empuje, sustentación y resistencia. Eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora, solo necesitan saber que son fuerzas. Cada una tiene una dirección diferente. Y por ejemplo, el peso tiene una dirección hacia abajo, como se mira aquí en la figura. El peso va hacia abajo. Y entonces, si el peso va hacia abajo y el movimiento del objeto depende de la dirección de la fuerza, si solo existiera el peso, este avión se movería hacia abajo. Si solo existiera la sustentación, el avión solo se movería hacia arriba. Si solo existiera la resistencia, el avión se movería hacia la derecha. Y si solo existiera el empuje, el avión se movería hacia la izquierda. En la práctica, ¿hacia dónde se mueve este avión, jóvenes? En empuje no. Es correcto, es así. Si este avión pues está volando, entonces se mueve en la dirección del empuje. Esto quiere decir que de estas 4 fuerzas, el empuje, la magnitud del empuje, es mayor. Es mayor que las otras fuerzas. Que las otras fuerzas. Y entonces el avión vuela. El avión vuela en la dirección del empuje. Si el peso, o sea, hay casos, ¿en qué casos el peso es la mayor de las fuerzas? ¿En qué caso el peso es la mayor fuerza en los aviones? Si alguien me ayuda. ¿A alguien se le ocurre en qué caso el peso es la mayor de las fuerzas? Cuando está en el suelo, Cuando se dirige hacia el suelo en un accidente, ¿verdad? Cuando el avión se accidenta y se va a pique, se va hacia abajo, ahí el peso es la mayor de las fuerzas y se lo lleva en esa dirección. Pues el caso del avión es un caso muy especial porque la sustentación y la resistencia dependen mucho de la forma de las alas y dependen del empuje, que el empuje lo genera, en este caso el motor, la hélice que tenemos acá, es la que generará el empuje. Y a su vez se produce la sustentación y la resistencia del aire. Entonces el caso del avión es bastante especial, no lo vamos a estudiar en la clase, pero bueno, se los pongo aquí para como ejemplo de que sobre un objeto pueden actuar muchas fuerzas a la vez. Ok, vamos a ver. El trabajo de Newton no es aislado, no es que a Newton se le ocurrió a todo eso a él solo. Bueno, les comento, para los estudiantes de química y farmacia, a Newton también se le considera el padre del cálculo. Y bueno, cuentan muchas personas que todo esto ocurrió durante una cuarentena, casualmente. Bien, entonces Galileo, a partir de la experimentación, concluye algo que es muy importante, que parece sencillo y que si usted lo mira, usted dice, bueno, esto se le pudo ocurrir a cualquiera. Y sí, se le pudo ocurrir a cualquiera, pero lo que hace Galileo es demostrar que es así. O sea, yo le puedo decir a usted, mire que la Tierra es redonda. Y usted puede decir, bueno, ok, te creo, es redonda. O puede decirme, bueno, demostrame que es redonda.
¿Cómo sé que es redonda? Bueno, enséñame una foto. Ok, no tengo foto. Bueno, entonces no sabemos si es redonda. Entonces Galileo lo que hace es demostrar que si un cuerpo inicialmente está en reposo, este va a mantenerse en reposo a menos que haya algo que se mueva. A menos que haya algo que se mueva. Y a esta tendencia de los cuerpos a mantener ese estado, ya sea de reposo o ya sea de movimiento, nosotros le llamamos inercia. Por ejemplo, si usted está parado en el bus, está parado porque ya no hay asiento, y el bus arranca, eh, por inercia, usted debería haberse mantenido en reposo, pero como el autobús arranca, usted termina moviéndose porque el autobús va a aplicar una fuerza sobre usted. Ok. Entonces esta es una imagen del experimento de Galileo. Sirve también para la otra parte de energía. Él notaba que si el balón no soltaba de este punto, él llegaba hasta este punto. Por ahí aparecerá la noción de la fricción también, de manera que no necesariamente van a llegar a la misma altura los dos, el balón en los dos puntos. Bueno, eso lo vamos a estudiar más adelante. Entonces Newton retoma las ideas de Galileo y establece que inicialmente la masa era la cantidad de materia, así lo definimos usualmente. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Pero viene Newton y dice, ok, no solamente es la cantidad de materia que tiene el objeto, la masa es una medida de la inercia del objeto. Esto quiere decir que objetos que tienen mucha masa también tienen mucha inercia. Prueba de ello es que es más difícil mover a un gordito que mover a alguien flaco. Es más difícil levantar objetos pesados que levantar objetos ligeros, debido a la inercia, que estaría directamente medido por la masa de dicho objeto. Y entonces aquí se genera la primera ley de Newton. La primera ley de Newton dice que, dice que si no hay ninguna fuerza actuando sobre el cuerpo y el cuerpo se mantiene en reposo, ese cuerpo se quedará siempre en ese estado. Dicho de manera más formal, en ausencia de la aplicación de una fuerza no equilibrada, es decir, si la suma de todas las fuerzas da 0, el cuerpo que está en reposo se mantiene en reposo. Y si el cuerpo está en movimiento, con velocidad constante, pues ese cuerpo seguirá en movimiento con velocidad constante. Entonces, la primera ley de Newton funciona o estudia objetos en reposo y objetos que se mueven con velocidad constante. Bien, visto matemáticamente, este símbolo de acá lo que representa es la suma de todas las fuerzas. Supongamos que está la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3. Y la suma de todas esas fuerzas, la suma vectorial de todas las fuerzas debe ser 0. Ok, suma de vectores. Así que debe recordar cómo sumar vectores para poder aplicar la primera ley de Newton. Nosotros lo hacemos un poco más sencillo esto. Nosotros vamos a separar, ok, qué fuerzas actúan en X y qué fuerzas actúan en Y. En el caso del avión, el empuje y la resistencia actuaban en el eje X. La sustentación y el peso actuaban en el eje Y. Entonces, si yo tuviera que sumar esas fuerzas acá, yo diría, para el avión,
para el avión. En X tengo el empuje menos la resistencia. Y si el avión se moviera con velocidad constante, esto debería ser igual a 0. Si se moviera el avión con velocidad constante. ¿Por qué el negativo? Bueno, porque el empuje está con dirección a la izquierda y la resistencia con dirección a la derecha. Deben tener signos opuestos porque sus direcciones son opuestas. Yo también podría decir, la resistencia apunta hacia la derecha y hacia la derecha yo tengo los números positivos. El empuje apunta hacia la izquierda y yo a la izquierda tengo los números negativos. Entonces usted también... no me deja ponerle el negativo. A ver. Ahí. Entonces, también se podría hacer de esa manera, dado que el empuje apunta hacia la izquierda, le colocamos un signo negativo y la resistencia apunta hacia la derecha, le colocamos un signo positivo. Y la suma de ambos debe ser 0 si es que el avión viaja a velocidad constante. En el caso de las fuerzas en Y tenemos la sustentación menos el peso. La sustentación menos el peso igual a 0. Así aplicaríamos nosotros la primera ley de Newton si el avión viajara a velocidad constante. Tenemos que estar de acuerdo que cuando el avión está en el aire no puede estar en reposo, porque si en el aire el avión está en reposo quiere decir que los motores no trabajan, no hay empuje, no hay resistencia, no hay sustentación, solo hay peso y el avión se viene abajo. Entonces, cuando el avión está en el aire no puede estar en reposo, pero quizás sí pueda moverse a velocidad constante. En este caso cumpliría la primera ley de Newton y al aplicarla tendríamos estas ecuaciones. Ok, espero no haber ido muy rápido. Si ustedes creen que voy muy rápido, pueden detenerme cuando gusten. Bien, entonces, para analizar problemas con primera ley de Newton, vamos a tener que separar fuerzas que están sobre el eje X y fuerzas que están sobre el eje Y. Sorpresa, no siempre las fuerzas están sobre el eje X o sobre el eje Y. Puede que hayan fuerzas que que se apliquen con un cierto ángulo. Por ejemplo, esta. 10 newtons con un ángulo de 30 grados. No está ni sobre el eje X, este es el eje X, y tampoco están sobre el eje Y. Y entonces esa fuerza sí es un problema porque no está ni aquí ni está aquí. Pero como nosotros ya estudiamos los vectores, yo sé que ese vector fuerza está escrito en forma polar. Yo lo puedo convertir a su forma cartesiana para tener la componente X y la componente Y. La componente X es 10 coseno de 30. La componente Y es 10 seno de 30. Y así yo voy a meter en X 10 coseno de 30 y en las fuerzas en Y voy a meter 10 seno de 30. Es importante entonces que ustedes repasen el contenido de vectores porque se necesita en este capítulo 3. Vamos a continuar. Bueno, entonces Newton con la primera ley analizó objetos que estaban en reposo y objetos que se mueven con velocidad constante, pero que hay del resto de los objetos que sí tienen aceleración. En nuestro caso automóviles, pero en su tiempo podrían haber sido caballos y carretas. Pues la segunda ley de Newton se aplica para objetos que tienen aceleración, ya sea que van cada vez más rápido o que van cada vez más lento. Aquí no se aplica la segunda ley de Newton, aquí sí y aquí sí. Ok.
Newton entonces relaciona la aceleración que tienen los objetos con la fuerza que actúa sobre ellos. Adicionalmente, Newton reconoce que la masa del objeto influirá o va metida en esta relación. Y así entonces llegamos a la segunda ley de Newton. Esta vez la suma de todas las fuerzas no es igual a cero, sino que es igual a la masa del objeto multiplicado por la aceleración. De manera que si yo quiero que un objeto acelere, supongamos, a 10 metros sobre segundo cuadrado, pues entre más masa tenga ese objeto, más fuerza le tengo que aplicar para que el objeto tenga esa aceleración. Ok, entonces, al igual que en el ejemplo del avión, al igual que en la primera ley de Newton, separamos nosotros las fuerzas en X y las fuerzas en Y. Si hacemos el ejemplo del avión nuevamente, para el avión, ahora consideremos que el avión cree que no va a llegar a tiempo a su destino, así que empieza a acelerar. Si lo escribo exactamente como lo había escrito anterior aquí, si lo escribo igual que aquí, vamos a tener negativo el empuje más la resistencia y como son fuerzas en X, esto debe ser igual a la masa por la aceleración en X. Para el eje Y sería la sustentación menos el peso, y eso debe ser igual a la masa por la aceleración en Y. Aquí, jóvenes, cuando estamos en el eje Y, la aceleración ya no es siempre la gravedad. En caída libre la aceleración siempre era G, ahora no. Ahora esta aceleración puede cambiar. Puede no ser igual a G. Y entonces, si el avión acelera, lo estudiamos con la segunda ley de Newton y estas serían las ecuaciones. No necesariamente el avión, puede ser cualquier otro objeto, pero es importante identificar siempre las fuerzas en X y las fuerzas en Y. Tercera ley de Newton. Ok, viene un Newton, ya pudo estudiar objetos en reposo, pudo estudiar objetos en movimiento, y la tercera ley de Newton está más relacionada con una característica de la fuerza en sí. Resulta que la fuerza, cuando existe una fuerza, no existe ella sola, sino que existe siempre en pareja. Entonces, cuando usted aplica una fuerza sobre un objeto, la tercera ley de Newton dice que ese objeto aplica la misma fuerza sobre usted, pero en sentido contrario. Y aquí yo tengo un pequeño experimento que pueden realizar en su casa para demostrar que las fuerzas se producen siempre por parejas. Necesito que ustedes, siempre y cuando la pared sea de bloque o ladrillo, o puede ser en el suelo también, no hay problema. Necesito que usted la golpee con toda su fuerza. Necesito que golpee con toda su fuerza. Si la tercera ley de Newton es falsa, esa fuerza que usted aplique no va a pasar nada, usted la va a aplicar y no pasa nada. Pero si la tercera ley de Newton se cumple, la fuerza con la que usted le pegue a la pared va a ser la misma fuerza con la que la pared va a golpear su mano. Creo que no es necesario hacer este experimento para saber que le va a doler. Ese dolor que experimenta es por la fuerza que aplicó la pared sobre su mano al usted golpearla. Por favor, un voluntario.
que nos pueda confirmar. Confirmado. ¿Le dolió? Me voy a salir de la clase porque tengo que ir al hospital. Bueno, excelente, excelente. Bueno, la curiosidad científica siempre ha tenido sus contras. Ok, entonces, ¿cómo se mira esto? La fuerza que aplica el objeto 1 sobre el objeto 2 es igual a la fuerza que aplica el objeto 2 sobre el objeto 1, pero en dirección opuesta. Y por eso nosotros le colocamos ahí ese negativo. Oh, sí. Bien, entonces llegamos, ya conocemos las 3 leyes de Newton. Ahora nos hace falta conocer las fuerzas que existen en nuestro universo. Existen 4 fuerzas fundamentales, pero de esas 4, nosotros solo vamos a estudiar una de ellas, que es la atracción gravitacional. Esta depende de la masa de los objetos. Debido a la atracción gravitacional es que el planeta Tierra orbita alrededor del Sol. Debido a la atracción gravitacional es que la Luna orbita alrededor de la Tierra. Debido a la atracción gravitacional es que nosotros no flotamos en el aire. La atracción gravitacional se da entre cuerpos que poseen masa. Pero vamos también a estudiar otras fuerzas. También hay fuerzas que son de contacto. Es decir, fuerzas que solo existen cuando el objeto o el cuerpo está en contacto con una superficie. Para este caso tenemos la primera de todas, que es la fuerza normal. Como les dije al inicio de la clase, la fuerza que la silla está aplicando sobre ustedes, para que ustedes no se caigan, es esta fuerza. Es justamente la fuerza normal. Esta fuerza la va a experimentar cualquier objeto que esté apoyado en una superficie. Ya sea que usted se apoyó en la pared, ya sea que usted esté parado o sentado, o, por ejemplo, que usted esté tocando el techo con sus manos. Siempre que esté apoyado en una superficie existirá esta fuerza normal. ¿Cuáles son las características de esta fuerza? Bueno, forma 90 grados con respecto a la superficie. Si es una mesa, para formar esos 90 grados tendríamos el ejemplo de aquí de la izquierda. Entonces, si el objeto está en una superficie horizontal, la normal apunta hacia arriba. Pero si el objeto ya tiene una cierta inclinación, entonces la normal se inclina y ya no apunta hacia arriba, sino que se va inclinando. Si tuviéramos el objeto apoyado en una pared, la fuerza, y digamos que esto es la pared, y la caja es el objeto, la fuerza normal apuntaría hacia la izquierda. Si la pared estuviera del otro lado, pues, si fuera de esta manera, la fuerza normal apuntaría hacia la derecha. Entonces, todo depende sobre qué superficie está apoyado el objeto. Pero eso sí, es obligatorio. Si el objeto está flotando en el aire, no existe fuerza normal. Tenemos la tensión. Ok, la tensión es aquella fuerza que aparece cuando usted jala el objeto a través de una cadena, una cuerda, un hilo, ¿sí? O pues puede ser una cinta también. De manera que usted lo ale. Un ejemplo de la tensión puede ser un candelabro que cuelga del techo, puede ser también las correas de su mochila, la correa de su cartera.
Y bueno, no se me ocurre otro por ahora, así que bueno, tenemos esos ejemplos. En el caso de, noten que para la tensión y la fuerza no hay ecuación. O sea, esas fuerzas existen, pero no hay una ecuación que me diga, bueno, si usted quiere la tensión de este objeto, multiplique esto, sume esto, divida aquello. No, no hay. Eso no hay. Para estas dos fuerzas no hay ecuación. Pero para esta otra sí. La atracción gravitacional. La atracción gravitacional nosotros le vamos a llamar peso. Yo sé que en clases de química, incluso los estudiantes de química y farmacia, peso y masa se utilizan indistintamente se trabaja como si peso y masa fuera lo mismo. Aquí en física no es así. En física, el peso es una fuerza y recuerden que la masa es una medida de la inercia. Son dos cosas diferentes. Para hacerlo notar, es que la masa se va a medir en kilogramos y el peso se va a medir en newtons. La masa es un escalar y el peso es un vector. Ojo ahí. Para el peso sí tenemos una ecuación. El peso, esta W, esto de aquí es peso, es igual a la masa multiplicado por la aceleración gravitatoria que nosotros vamos a conocer como gravedad. La dirección del peso siempre es hacia abajo. La masa de la persona nunca cambia, siempre es la misma, pero la gravedad sí cambia, sí puede cambiar. Aquí, en nuestro planeta, la gravedad es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. En la Luna es 1.62 metros sobre segundo cuadrado. Y así sucesivamente. La gravedad cambia dependiendo de el lugar donde esté. Incluso aquí en el planeta Tierra, la gravedad tiene un valor a nivel del mar y tiene otro valor a medida que aumentamos la altura sobre el nivel del mar. Recordándoles que aquí en Tegucigalpa tenemos una gravedad de alrededor de 9.78 metros sobre segundo cuadrado. Y aquí tenemos una pequeña ilustración. El peso entonces siempre va hacia abajo. No como coloque usted el objeto. Si el objeto lo colocara de esta manera, el peso siempre iría hacia abajo. Siempre. Bien, otra fuerza que es bastante interesante es la fricción. La fricción es esa resistencia, ok, bueno, usted digamos que puede mover el objeto, pero tiene la fuerza suficiente para mover el objeto si la superficie fuera lisa, pero el objeto aún así no se mueve. Y esto es porque probablemente la superficie inferior, la superficie del suelo o la superficie del objeto como tal, sean ásperas. Y como son ásperas, es más difícil hacer deslizar estos objetos. De manera que existirá la fricción y vamos a distinguir dos tipos de fricción. La fricción estática y la fricción cinética. La estática aplica para objetos que no se mueven y la cinética aplica para objetos que ya se están moviendo. Aquí tenemos dos ejemplos. En el caso de la caja, todavía no se ha empezado a mover a pesar de que le están empujando y esto es porque existe fricción estática. En el caso de la derecha, las personas que practican, que esquían, pueden regular la velocidad con la que van descendiendo gracias a la fricción cinética. Si no existiera fricción, estas personas no se podrían detener. Si no existiera fricción, nosotros no podríamos caminar. Si no existiera fricción, ni siquiera se podría lavar las manos. La ventaja de ello es que las bacterias tampoco se podrían adherir a usted, pero bueno, usted tampoco podría comer porque se le deslizarían los cubiertos, la comida.
Entonces, un mundo sin fricción no es recomendable. Y entonces vamos a hacer notar esto. La dirección de la fricción depende de hacia dónde quiere usted mover el objeto. Si usted el objeto lo quiere mover hacia la derecha, la fricción apunta a la izquierda. Si usted el objeto lo quiere mover a la izquierda, si el objeto lo quiere mover a la izquierda, la fricción apunta hacia la derecha. Entonces, siempre es opuesta a la dirección en la que el objeto se mueve o se quiere mover. Como hay dos tipos de fricción, es importante que usted note la diferencia entre ambas. Note cuándo usar una y cuándo usar la otra. Hay ejercicios en los que le tocará usar las dos, está bien, pero hay problemas en los que solo utiliza una de ellas. Entonces, el criterio que nosotros utilizamos para saber qué tipo de fricción utilizar es hacer esta sencilla pregunta. ¿El objeto se mueve? Si el objeto se mueve, use fricción cinética. Si el objeto no se mueve, use fricción estática. Ese es el criterio que vamos a utilizar para saber qué tipo de fricción, cuál de las dos fricciones utilizar. La fricción sí tiene una ecuación, al menos para su magnitud. Esta es una ecuación experimental, se obtuvo a partir de la experimentación. Y entonces el valor, el número nada más, la dirección no, solamente el número, la magnitud de la fricción se obtiene de esta expresión que tenemos acá. Dice que la fricción es igual al coeficiente de fricción multiplicado por la magnitud de la fuerza normal. Con esa ecuación entonces usted puede determinar la fricción. Pero hay dos tipos de coeficiente. Está el coeficiente de fricción estática y el coeficiente de fricción cinética. Pues dependiendo del caso, usted va a usar uno o el otro. Y esta N mayúscula, ojo que esta N mayúscula no son los newtons. Esta N mayúscula es la fuerza normal. Pasa que no tenemos suficientes letras y tenemos que repetirlas. Entonces, esta es fuerza normal. Esta es la fuerza normal. No lo vayan a confundir con la N de newtons, por favor. Bien. Vamos a quedarnos aquí por el día de hoy. Nos vamos a ver el día lunes. Esto es casi toda la teoría que necesitamos para el capítulo 3. El lunes vamos a observar cómo realizar diagramas de cuerpo libre para diferentes casos. Ya vamos entonces a resolver ejercicios. Vamos a quedarnos aquí el día de hoy, agradeciendo su atención a la clase. Vamos a detener la grabación para poder compartirla en YouTube. Y